Ustedes pueden sentarse, siervos de la alabanza y la adoración al Señor. Yo creo que estamos viviendo tiempos emocionantes. Dígale a su hermano, tiempos emocionantes. Mire, hoy voy a necesitarlo, listo con su Biblia, ¿verdad? Ay, pastor, yo ya no uso Biblia. Ah, no, ¿cómo así? Pues si no tiene la de papel, aunque sea la digital, ¿verdad? Si puede traer la de papel, qué bueno. Y si no, pues la digital, ¿verdad? Porque voy a lanzarle un par de versos para que me ayude a leerlos, y los hermanos ahí con el micrófono para que me ayuden. Siempre el día viernes, mientras el Espíritu Santo no me diga otra cosa, vamos a dedicarlo a la familia. Yo creo con todo mi corazón, iglesia, que la familia de Dios, las familias cristianas, cuando me refiero a la familia de Dios, es decir, todos los cristianos, ¿verdad? Pero en particular las familias de Dios cristianas estamos bajo ataque constante del enemigo, ¿verdad? Algunas veces ataca con enfermedades, con estorbos, en la economía, en el aspecto anímico, ¿verdad? En el alma, ataca también cuando estamos en angustia, etcétera. Hay muchas formas de cómo el enemigo ataca, pero entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es saber en quién estamos confiando. Por eso yo quiero compartirle un tema al que le hemos puesto por nombre: no te salgas de la casa del pan. No te salgas de la casa del pan. Dígale a su hermano que tiene ahí a la par, dígaselo. No te salgas de la casa del pan. Ay, pastor, ¿cómo me voy a salir si es una panadería? Imagínese, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero quiero que me acompañe al libro de Ruth, allá en el Antiguo Testamento. Ruth capítulo 1 y verso número 1. Yo le voy a leer estos dos versos porque es como que la introducción, la base, y después le voy a pedir que me lea ahí, que esté presto, ¿verdad? Para poder leer. Entonces Ruth capítulo 1 verso 1 dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, présteme atención, ¿verdad?, a las palabras claves. Hay varias palabras claves aquí. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. El verso 2 dice: aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Mire, hice énfasis, o traté de hacer el énfasis en las palabras, ¿verdad? Porque me parece bien interesante que esta familia estaba pasando dificultad. Pero no solamente esa familia, sino que toda la nación estaba pasando por problemas. Ahora, dice que mientras estaban gobernados, dice, por los jueces, estaban siendo gobernados por jueces, no sé cómo dirá ahí sus versiones, ¿verdad? Tal vez dice diferente, ¿verdad? Pero dice que mientras estaban gobernados por jueces, o sea que había un juez al que se le presentaba una causa, llegaba el pueblo a decirle: mire, fíjese que fulano de tal me hizo esto, fulanito de tal me dijo esto otro. Entonces los jueces mediaban entre el pueblo. Pero dice que vino de repente una hambruna. Dice, vino hambruna a todo el país. Ahora imagínense, hambre. Bueno, si yo le pregunto cuántos tienen hambre, amén, me van a decir muchos, ¿verdad? Quizás me van a decir. Pero hambre es diferente a hambruna. Hambre es lo que todos los días nos da cuando nos levantamos, ¿verdad?
Y usted va y abre su refrigeradora, ¿verdad? Y usted abre y toda la comida se le viene casi que así encima, ¿verdad? Tiene múltiples, va a su pantry, ¿verdad? Lo abre y se le caen los cereales. Bueno, gracias a Dios está bien bendecido. Amén, por lo menos dígame amén, ¿verdad? Yo sé que usted está bien bendecido por Dios. Pero una hambruna es algo más grande. Una hambruna, según el diccionario de la Real Academia Española, es escasez general de alimentos. Es decir, las personas tienen hambre, pero no hay que comer. Las familias tienen necesidad de comer, pero no hay quien les provea, no hay dónde. Fíjese que en los años de la depresión, aquí en Estados Unidos, usted sabe que, hermano, los años de la depresión fueron terribles. Aquí, hermano, las personas hacían fila en los lugares para que les regalaran una sopa y un pedazo de pan. Y todas las personas, hermano, esta gran nación no tenían ni cómo poderse comprar una sopa y un pedazo de pan, y hacían filas enteras. En aquellas épocas, pues todos con saco y con sombrero, ¿verdad? Haciendo fila. Ahora, yo no sé si a usted le ha dado curiosidad a dónde era que iban a hacer las filas. Pero puede ser, o es impresionante, eran las iglesias. Las iglesias tenían para poderle dar la comida a las personas. Joder, hermano, eso es impresionante. Entonces ahí se cumple realmente que Dios le provee a su pueblo. La escritura dice: Jehová es la esperanza de su pueblo, dice. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros debemos de saber en quién confiar. Claro, yo sé que quizás usted nunca ha pasado una apertura económica, o que quizás nunca ha pasado escasez. Y lo digo así porque creo que todos en algún momento hemos pasado por algo. Pero le aseguro que siempre hemos sido socorridos por Dios. Siempre Dios nos ha ayudado. Cuando usted, hermano, abre la refrigeradora y ya no hay nada y empieza aquel concierto terrible, ¿verdad? O que usted mejor, es que como no hay que comer, mejor me voy a dormir. Y usted empieza a soñar que está comiendo su pierna de pavo frita así, hermano. Y siente el sabor, y cuando se despierta, más hambre, ¿verdad? Y de casualidad que llega alguien, un hermano, ¿verdad? Alguien le dice: mire, aquí le traigo esto. Cabal, lo que usted quería, lo que necesitaba. No es casualidad, es siempre que Dios es la esperanza de su pueblo. Amén. Entonces quiero que retornemos a estos pasajes, porque dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. La palabra hambre es bien interesante. Ya le dije aquí, ¿verdad? Que es bien interesante porque dice: ¿en dónde, si me ayuda, en dónde estaba el hambre? ¿En cuál país? Oh, ¿verdad? Literalmente aquí dice Belén, ¿verdad? Belén de Judá. Entonces, fíjese que Belén utiliza dos palabras, que es Bayit y Lehem. Bayit significa casa y Lehem significa pan. Entonces Belén significa casa del pan. Bueno, me quiero detener un momento porque dice que había hambre, hubo hambruna en la casa del pan. ¿Por qué razón había hambre en la casa del pan? ¿Por qué razón no había comida, no había alimento en la casa del pan? Esto es como aquel, ¿verdad?, que dice: casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Es como decir eso. En la casa del pan, que era la casa de la abundancia, había hambre. Y entonces este hombre llamado Elimelech, junto con su esposa y sus dos hijos, al ver que había hambre, dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mira, yo como por 2 y tú por 3 y mis hijos por 4, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que mire, cuando se dan estos casos, hermano, que hay hambre y que no hay mucho que comer, hermano, es cuando más ganas dan de comer, ¿verdad?
Y usted mira aquel su pedazo de pizza, ¿verdad? 3 pedazos de pizza y son 4. ¿Y qué hago? Los voy a partir así a la mitad para que hayan 6 y así tenemos para mañana. O quizás hay algunos que no piensan en los demás, ¿verdad? Y cuando llegan, ¡run!, ¿verdad? A los 3 y hasta la caja de cartón, ¿verdad? Y cuando llegan los demás, ¿y aquí qué? No, vinieron tarde. Ok, pero entonces fíjese que Elimelech, esto es bien interesante. Antes de remarcarle las palabras clave, le quiero decir algo. Ruth es el 8º libro de la Biblia. El número 8, usted sabe que es figura de restauración, es figura de un nuevo comienzo. Pareciera normal y bien que la familia, al ver que había escasez en la casa del pan, agarraran sus maletas y vámonos a otro lugar que nos den o donde haya. Por eso es que los traslados, los movimientos no pueden ser según la necesidad, ¿verdad? Según lo que está pasando a su alrededor, sino que los movimientos deben de ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque, hermano, esta familia de 4, ¿verdad? Elimelech, ¿usted se recuerda cómo se llamaba la esposa de Elimelech? Los nombres de los hijos ya se los dije, ¿verdad? ¿Cómo? Noemí, ¿verdad? Elimelech, Noemí, Malón y Kelión. 4 de la familia. Ay, pastor, ¿y de qué me sirven a mí aprenderme los nombres? Ay, es de muchísimo. Ahorita los vamos a ver qué es lo que significa, pero al decir que Ruth es el libro número 8, nuevo comienzo, una restauración, como que a esta familia no le fue muy bien, ¿verdad? No le fue muy bien a esta familia. Mire, pudiera yo decir que en términos de 10 años, porque si usted sigue leyendo, dice que crecieron los muchachos, se casaron y después de 10 años, bueno, murió Elimelech, después murió Malón y murió Kelión, en un término de 10 años. Y se quedó sola Noemí. Por eso es que Noemí, hermano, la contraparte de Noemí es Naomi, ¿verdad? En inglés. Noemí en español significa dulzura. Lo contrario de Noemí, ya no me digan Noemí, ahora llámenme Mara. Mara significa amargura, amargo. Mire, qué nombre más cabal para las maras, ¿verdad? Porque Mara significa amargura, amargo. Entonces, ¿cómo no iba a estar Noemí así si se murió su esposo y sus 2 hijos? ¿En dónde? Porque salieron de la casa del pan. Por eso es que le digo que, hermano, el movimiento tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Cada cosa que usted vaya a hacer, consúltela al Espíritu de Dios. Consúltela, hermano, con sus coberturas, con el ministro. Le voy a decir por qué. Ahí enfatiza, dice que en los días en que estaban gobernados por los jueces, dice, Elimelech tomó la decisión de salirse. Quiere decir que él primero no le consultó a Dios. No fue con el gobernante o no fue con los jueces a decirles, mira, ¿será que vamos a hacer? Porque ¿será que todo Belén se fue de ahí y se fueron? Dice que se fue a residir a los campos de Moab. Moab, enemigo de Israel. Moab es un nombre que significa, su nombre o el significado es de su padre. De su padre, eso es lo que significa Moab. Los moabitas, ¿verdad? Y usted sabe cómo surgieron los moabitas. ¿Se recuerda cómo surgieron los moabitas? Lot con una de sus hijas, es decir, incesto, ¿verdad? Un problema gravísimo en una familia. Y hermano, y sale de Belén, de Judá, Belén, la casa del pan llena de alabanza,
porque Judá significa alabanza. Y salen de ahí porque hubo hambre y se van a meter a los campos de Moab. Aquel lugar incestuoso, aquel lugar que en ese momento les, entre comillas, les iba a proporcionar lo que ellos creían que necesitaban o que no tenían en ese momento en la casa del pan. Y fíjese que entonces surge la pregunta, ¿verdad? Toda la familia fue probada. Todos fueron probados. Elimelech, que dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Noemí, que le hizo caso a Elimelech y se fue con él, ¿verdad? Y se llevó a sus 2 hijos que crecieron ahí en Moab y encontraron mujeres moabitas. Fíjese que había una maldición dice que no habitará moabita en el campo de Israel, sino hasta la 10ª generación. Ay, hermano, prohibido entrar al santuario, prohibido hacer todo lo que era para Israel. Y ellos se casan con 2 moabitas. Pero mire cómo es impresionante cómo es la obra de Dios, ¿verdad? Porque entonces, para ir avanzando un poquito, nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué motivo fueron probados? ¿Por qué motivo fueron probados? A ver, ayúdeme, ¿por qué cree usted que fueron probados? Me refiero a la familia, ¿verdad? Por desobedecer, ok. Pero ¿qué hicieron? Sí, pero eso ya cuando crecieron los niños. Yo me refiero a que toda la familia, es decir, los papás y los hijos, fueron probados. ¿Por qué? Ese era el problema. Ese era el problema, por no consultar al Señor. Ya casi. Se lo voy a decir. Porque se salieron de Belén. Por eso fueron probados. Ay, pastor, pero es que ahí no había. Espérese, porque dice la casa del pan, ¿verdad? Fíjese que ahorita se lo voy a decir con más detalle, pero ya le dije, Belén se dice Bayit, que significa casa. Ahí no hay tanto que explicar. Bayit significa casa. Lehem significa pan. Y esta palabra Lehem o Lechem, ¿verdad? Es la misma que se utiliza cuando estaban preparando la Pascua, el pan. Y es la misma que se utiliza cuando el Señor Jesús, aunque es en griego, pero es el mismo principio, era ese pan el que se utilizaba. Ahora, fueron probados porque se salieron de la casa del pan. Entonces aquí surge otra pregunta, o por lo menos a mí me surgió otra pregunta, que le dije, bueno, Señor, si fueron probados porque se salieron, ¿qué tenían que hacer entonces? Vino la hambruna, ¿verdad? Había escasez de alimentos. Se movieron para Moab. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué cree usted que tenían que hacer? Claro, bueno, eso sí, se fueron, ¿verdad? Pero lo mejor hubiera sido quedarse y ¿qué más? Esperar, confiar en Dios, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que el pueblo de Dios es desesperado y quiere las respuestas así. Es que si tú no me respondes en este segundo, Señor, voy a hacer lo que estoy pensando. No, hombre, espérese. Por eso es de que Abraham, hermano, es el padre de la fe, porque a él le dieron promesas que se le cumplieron 20 años después. Usted no crea que cuando el Señor le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y nació al año siguiente. Pastor, pero si no así dice que pero eso fue cuando lo fue a visitar ya 20 años después. Los estudiosos dicen que más o menos entre 17 a 20 años después que lo visitó el Señor,
llegó otra vez y que Saraí se rió, ¿verdad? Saraí se rió y entonces le dijo, en verdad te digo que el próximo año por esta fecha vas a estar cargando un hijo. Ahí sí se cumplió en un año, pues, ¿verdad? Pero él esperó años en la promesa de Dios. Tanto así, hermano, que usted sabe que se desesperó y ahí es donde surge Ismael, enemigo acérrimo de Isaac. Es decir, ahí habían dos naciones, ¿verdad? El mundo, o sea, los israelitas y el mundo árabe. Conflicto. Hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy están en conflicto. Y hermano, la iglesia se va a ir y van a seguir en conflicto. Vamos a ser arrebatados de esta tierra y ellos van a seguir en conflicto. Por ser desesperado. Entonces dígale a su hermano que tiene el bar, no te desesperes, hombre. Aprende a confiar en Dios, aprende a esperar en el Señor. Ok. Entonces, quiero que tenga bien presente porque aquí es donde quieres. Entonces se salieron de Belén y esta palabra es Bayit y Lehem. Bayit significa casa o familia, pero fíjese que el Lehem significa pan, significa provisión, significa comida, víveres, es decir, abundancia. Es abundancia. Entonces, por eso es que le decía, ¿qué pasó? Que en la casa del pan, en la casa de la abundancia, había escasez. Entonces, mire, yo aquí le tengo que decir, en realidad lo que hubo fue una mala administración. Una mala administración. ¿De quién, pastor? Pues ahí dice que en el tiempo en que gobernaban los jueces. La palabra, esas dos palabras, gobernar y jueces, las dos vienen del hebreo shafat. Y esta palabra shafat significa juzgar, liberar, gobernar, vindicar. Le remarco la palabra vindicar porque era la función que tenían que tener los gobernadores, los gobernantes o los jueces de ese tiempo, para no llegar a que hubiera tremenda escasez o falta de alimentos. Vindicar significa vengar, pero también significa proveer lo necesario. Ahora, hermano, en tiempos de angustia, en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, ellos tenían que obrar justamente. ¿Quiénes? Los jueces, los gobernantes, obrar con justicia, decir, bueno, aquí hay suficiente alimento, repartámoslo aquí para todos, para que todos tengan. Pero cuando se dan esos tiempos, es bien fácil ser injusto. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Cuando los tiempos son difíciles es bien fácil ser injusto, ¿verdad? A ti sí te doy, tú eres de mi familia, a ti sí te doy hasta 3 veces y te lleno el vaso así de este tamaño, y tú como no eres de mi familia no te doy nada. O a ti sí te doy estos 3 sándwiches de jamón y al otro solo les enseño el olor al jamón, ¿verdad? Y cuando lo abren, sándwich sin jamón. Creo que solo al Chavo del 8 le pasaba eso, ¿verdad? Entonces, hubo una mala administración. Entonces, por eso todo ese país, toda esa nación, hermano, cayó y perdieron todo lo que tenían. Obviamente ahí tenemos que meterle la desobediencia, porque toda la nación fue desobediente y perdieron todo. Cuando usted lo lee más a detalle, usted tiene que leer el libro de Ruth y completito para poder entender lo que le estoy diciendo. Entonces ellos debían de haber sido justos con lo que había y justos con todos. Pero no había una planificación por parte de los gobernadores o jueces. No podían darle de comer a toda su gente. Por eso emigraron a Moab. Se fueron para Moab. Y esto es bien peligroso porque ya le dije, ¿verdad? La palabra emigrar, hermano, es bien interesantísima. Bien interesante. La palabra emigrar viene del hebreo halak, que significa prosperar y significa morir
Uy, me tengo que detener aquí un momento, porque el pensamiento de uno que está emigrando a otro lugar, ¿verdad? De hecho, emigrar es irse, salirse de su propio país a otro territorio totalmente desconocido. Por eso es de que, hermano, Dios ama y Dios cuida a los extranjeros, es decir, a los inmigrantes. ¿Cuántos son inmigrantes ahí? Ay, pastor, por favor, no me comprometa, pastor. No, porque si esta nación está llena de inmigrantes, todos los países están llenos de inmigrantes. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque ahí están los nacionales y todos los demás, ¿verdad? Pero inmigrante en el hebreo significa prosperar o morir. Los dos extremos, ¿verdad? Quiere decir que el que sale de su país viene con la esperanza de decir: me va a ir bien, voy a estar mejor, voy a prosperar. Y yo sé que el Señor los ha prosperado a todos, ¿verdad? O están en ese proceso de prosperidad. Y no me refiero a que tengan la marmaja de billetes en su billetera. Porque a veces, hermano, bueno, sin el a veces, eso no es la felicidad. Puede ser que hay otro que se mete la mano aquí cuando lo que siente es la pura rodilla así rasposa, ¿verdad? Porque ni siquiera para poderse echar un poquito de crema, ¿verdad? Así toda rasposa, pura lija la rodilla, ¿verdad? Pero tiene felicidad. Y quizás hay otros que cuando hablan 100, 200, 1000, 2000 y todos amargados, ¿verdad? Ay, pastor, yo quisiera ser un poquito amargado así. Por eso es de que la Biblia nos enseña, dice: Señor, por favor ayúdame a que no me des mucho, porque no vaya a ser que si me das mucho me olvide de ti, y que tampoco tenga necesidad, que no tenga ni lo que necesito, porque no vaya a ser que blasfeme tu nombre. Mejor dame lo que necesito. Por eso, hermano, la riqueza, cuando uno entiende la palabra riqueza, no quiere decir tener mucho, sino tener lo que necesitamos. Y yo le aseguro que usted tiene lo que necesita y mucho más. ¿Le da usted un aplauso al Señor por lo que le ha dado? Ahora recuérdese que, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Muchísimo. Porque entonces aquí, si usted se recuerda, ¿verdad? De Elimelech, Noemí, Malón y Kelión. Elimelech tomó la decisión sin consultarle a Dios, ni a los jueces, ni a los profetas. Él solito tomó la decisión de salirse de la casa del pan, de la casa de la abundancia. Pero no se fue solo, se llevó a toda su familia. Por eso, hermano, las decisiones, hermano, tomar decisiones equivocadas. Qué bueno fuera que uno como papá toma una decisión equivocada y que solo lo coscorroneen a uno, ¿verdad? Pero no pasa así, porque uno ya tiene descendencia, y si nosotros tomamos una mala decisión, nos los pasamos llevando a ellos. Pastor, pero no está escrito en la Biblia que el hijo no va a ser dado por culpable por el padre o el padre por el hijo, sino que el alma que peca, esa es la que muere. Sí, tiene razón, porque antes hermanos justos pagaban por pecadores, ¿verdad? El papá era malo y mataban al papá y al hijo y a la mujer y a todos. No, pero ahora ya no es así. Dice: nunca más se diga este dicho en Israel. Dice: los padres comieron las uvas amargas y los hijos se les destemplaron los dientes. No, el alma que peca es la que muere. Pero si nosotros tomamos malas decisiones, vamos a afectar el presente y el futuro de nuestros hijos. Entonces, retomando para que nos vayamos centrando en algo, identificamos el problema. ¿Cuál era el problema que había entonces? Hambruna, ¿verdad? Había hambre. Y esta palabra, por eso le decía que esta palabra hambre es bien interesante, porque la palabra hambre en Ruth 1:1, ¿verdad? Que es el pasaje que estamos leyendo, en el hebreo se dice Rahab. Rahab. Y esta palabra Rahab significa
Esta palabra Rahab significa hambruna, hambre, así. Pero esta palabra Rahab se utiliza de tres formas. Una es hambre en sentido personal. Como le decía, usted se despierta con hambre todos los días, ¿verdad? O se acuesta con hambre todos los días. El número dos es una hambruna. La hambruna, ¿verdad?, es en el sentido general, es decir, en toda una región. Escasez generalizada de alimentos. Eso es la hambruna. Y número tres, para indicar la carencia o la falta de la palabra de Dios. Hambre. El profeta, mire, le voy a leer de una vez, o si alguien me puede leer, ayúdeme a leer Amós capítulo 8 y verso número 11. ¿Quién ahí el que lo levanta la mano ahí, el que lo de los esgrimistas rápidos que quiere doble taza de café? Aleluya, aquí está. Amós capítulo 8 verso número 11. ¿Cómo dice? He aquí vienen días, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Mire, entonces dice el profeta Amós, he aquí, dice, vienen días en que yo voy a enviar hambre, pero no de comida, sino de oír la palabra de Dios. Ahora, si usted entiende el verso o si lo analiza, cuando dice que vienen días que van a querer comer palabra de Dios, ¿qué significa? Que no va a haber, va a escasear la palabra. O va a haber palabra contaminada. Y eso es lo que pasa en este tiempo, hermano. Babilonia se está metiendo en todo lugar. Babilonia representa la confusión, ¿verdad? De hecho, Babilonia significa confusión por mezcla. Uy, hermano, por eso es que debemos de tener cuidado con quién nos mezclamos. Porque si de repente usted está hablando con alguien que parece, bueno, que está hablando con un marero, ¿verdad? Hay lugares en Centroamérica, hermano, donde con solo que le miren un medio tatuajito, vení para acá, papadito, y ya se lo llevan a una cárcel gigante, así allá en El Salvador, ¿verdad? ¿Cómo salió hablando alguien ahí? Sí, pero es que yo no hice nada malo, y tiene aquí tatuado el nombre de la Mara aquí y en grande aquí. Pastor, pero entonces quiere decir que no se pueden arrepentir. Sí, claro que sí. Ahora, el pecado tiene sus consecuencias y eso es lo que no podemos evitar. ¿Cómo hacemos para evitar una consecuencia del pecado? Exactamente. Démosle un aplauso al Señor. Ay, pastor, pero entonces, ¿cómo? Si somos seres humanos, ¿cómo le vamos a hacer? Si no hay ninguno que peca. Dice la Biblia que no hay ni uno solo bueno sobre la tierra, y tiene la palabra de Dios toda la razón, porque el único bueno se llama Jesucristo. Pero entonces, si caminamos con Él, si estamos con Él, algo vamos a aprender y nos va a transmitir el temor del Señor, de fallarle al Señor. Entonces, qué delicado es con quién estamos, con quién nos juntamos. Uy, pastor, entonces, ¿qué me está diciendo? Que ya no le hable a nadie. No, porque tampoco tenemos que ser ermitaños, ¿verdad? Entonces, pastor, mejor me voy hacia la cima de aquella montaña y todos los días me pego en la espalda. No va a durar ni un día. Va a decir, no, mejor me bajo, va a decir corriendo, va a ir. No, hombre, caminemos de la mano del Señor Jesús. Mire, yo desde mi juventud le he dicho al Señor, Señor, quiero caminar contigo,
Pero por favor, que no sea yo el que te tome de la mano. Porque si yo soy el que te toma de la mano, yo me voy a soltar. Mejor tómame tú de mi mano, Señor, y llévame tú. Eso es lo que le he pedido al Señor desde mi juventud. Porque si Él me tiene tomado de la mano, hermano, ahí sí vamos. Tomado de la mano, yo voy con Él. Oh, aleluya. Así es como vamos a entrar a Canaán, tomados de la mano del Señor. Pero que sea Él el que nos esté haciendo de la mano. Entonces la palabra hambre aquí en este pasaje de Amós capítulo 8 verso 11 es la misma palabra de Ruth. Dice que había hambre en el país en Ruth 1:1, y aquí en Amós 8:11 la palabra hambre es la mismísima, es decir, Rahab. Entonces lo que había, aparte de que había escasez de alimentos literales en Belén de Judá, en realidad lo que había era escasez de la palabra de Dios. Había hambre de la palabra de Dios. Y entonces ahora entiendo por qué quiere decir que no había una buena administración. Pastor, ¿me puede poner un ejemplo con la palabra? Recuérdese de que en los tiempos del sacerdote Elí, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, escaseaba la palabra, dice. Y hermano, Dios le mandó a un niñito, ¿verdad? Llamado Samuel. Y él dormidito, dice que dormía debajo del arca, hermano. Imagínense qué lugar, la presencia de Dios lo cubría. Dormía ahí y de repente, hermano, dormido, Samuel, se levanta Samuel y ya con Elí que estaba, Elí estaba adorando al Señor en ronquidos indecibles, ¿verdad? Él dice, ¿me llamaste? No, ¿qué pasó? No me desperté, yo no te llamé, andate. Y se fue otra vez a la presencia, a dormir, a descansar. Oh hermano, si usted y yo descansamos en la presencia de Dios, la voz de Dios nos va a hablar, la voz del Señor nos va a fortalecer, nos va a guiar. Samuel se levanta. ¿Me llamaste? No, ya te dije que no te llamé. Y como escaseaba la palabra en ese día, él no se había percatado tampoco. Él iba, Samuel, ¿me llamaste? Entonces dijo el chanfle, ya sé lo que viene. Entonces le dijo, mira, si vuelves a oír la voz de Dios, tú le vas a decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Y cabal así pasó. Entonces aquí le estoy dando un tip, ¿verdad? Cuando usted escuche su voz, que lo están llamando por nombre. Ay, pastor, yo apenas escucho la televisión o apenas escucho, yo quisiera escuchar la voz de Dios. No, pero hay un momento donde el Señor te llama. ¿Sabe qué pasa? Porque muchas veces tal vez muchos ya no oyen la voz del Señor. Porque cuando el Señor los llamó, no atendieron a su voz. Entonces el Señor deja de hablar. Te llamó, hijo, vení, y no hicimos caso. El Señor se calla por un tiempo. Pero entonces le estoy dando un tip. Cuando la voz del Espíritu Santo le está diciendo en la madrugada, ¿por qué cree que se despierta, hermano, en la madrugada? Aparte de que porque estaba de roncar su esposo, ¿verdad? Y su esposo no la deja dormir, ¿verdad? O tal vez puede ser al revés. Fíjese que la esposa va a roncar y el marido ahí todo. Pero eso solo se da allá en Júpiter, ¿verdad? Y se despierta, hermano, a las 3 de la mañana, 1 de la mañana. Y como que es mediodía, solo abre los ojos y ya no le da sueño. Es papá que lo está llamando. Entonces dígale, habla, Padre, que tu siervo oye. El Señor le va a empezar a hablar. Qué hermoso es tener esa comunión con Dios. Pero entonces había escasez de la palabra de Dios. Por eso es que vino hambre de la palabra de Dios. Y le decía yo que eso es lo que pasa en estos tiempos, hermano. Ahora hay una palabra contaminada. Usted sabe, pero ¿sabe qué es lo peor? Mire,
me reprendo, ¿verdad? Pero de repente un satanista, ¿verdad? O un brujo entra y oigan y sigan al diablo, los reprendemos en el nombre de Jesús. Todos se ponen en alerta, ¿verdad? Y te reprendo, y otros en el nombre de Jesús, y otros fuera y fuera, y se van, ¿verdad? También ellos, ¿verdad? No sabe si le está diciendo fuera al demonio o a él, ¿verdad? Y se van huyendo. Pero ¿qué pasaría si viene alguien y dice: he aquí, así dice el Señor, te traigo una palabra de Dios, mira, te voy a bendecir con esta palabra? La mayoría recibe eso, porque eso es lo que el alma desea, ¿verdad? Pero muchos no tienen discernimiento. Porque dice: mira, te tengo una palabra, y no es ni Dios el que le está hablando. Por eso dice la Escritura, en los postreros tiempos, dice: muchos apostatarán de la fe, oyendo, dice, oyendo, dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero ¿dónde está el problema? En oír. Yo no sé a quiénes escucha usted. Yo espero que usted escuche a su pastorcito. Ay, pastor, sí, lo escucho aquí. Después todavía lo escuchar allá a la casa. No, mejor yo me pongo una de Vicente Fernández. Reprendo en el nombre de Jesús. Yo trato de escuchar a mi apóstol, hermano. Y lo escucho. Hermano, ahí hay palabra, mire. Cuando éramos jóvenes, ¿verdad? 16 años, escuchábamos al apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y todavía lo escuchamos. Pero ahora escuchamos a nuestro apóstol. Yo tengo la bendición, yo me siento bendecido, que la primerita vez, yo ya se lo he dicho en otras ocasiones, pero para que no se le olvide, o si ya se le olvidó, se lo recuerdo, ¿verdad? Tuve la bendición que la primerita vez que el apóstol Sergio oró por mí, yo tenía 16 años. Y ahorita ya tengo 50 y pico. Tengo 52 años. Y la primerita vez que él me puso sus manos y me ungió, oró, me profetizó, tenía 16 años. Y de las cosas que él habló, son cosas que me han pasado. Y tuve la oportunidad de decírselo. O sea, tal vez hace unos 15 años. Le dije: fíjese usted esto y esto. Qué tremendo. Pero viene a esto, pues, ¿verdad? ¿A quién escucha? Si es que es un problema, iglesia. Ahora imagínense a Elimelech. Había escasez en la casa del pan. ¿Qué hago? Empezaron las voces, ¿verdad? Allá en Moab hay abundancia. Allá en Moab el pan lo regalan en las esquinas. Allá en Moab, pero no solo los panes, así con mantequilla, así, y te los regalan. Y en las otras esquinas, donde está mejor, con jamón te los regalan, así. Tomó la decisión. ¿Sabe qué? Es como que le hubieran dicho: mira, así te dice el Señor, allá te va a bendecir, allá te voy a bendecir, vete para... Hermano, y ahí había que quedarse. Hay momentos, hermano, donde te están apretando, pero no es para que te mueras, es porque el Señor te quiere afirmar bien. Porque sabe que si te mueves de ahí, lo que vas a encontrar en Moab es muerte. Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí significa dulzura. Malón es malo, pastor. Ese hombre era malo. No puede ser que tal vez haya algunos que sean malos, ¿verdad? Pero fíjese que Malón significa enfermo. Malón significa enfermo, débil, afligido, angustiado. Ay, hermano. ¿Y que león?
Kelión sí debe ser algo bonito, pastor. Bueno, Kelión significa suspirar. Ah, no, eso está más o menos, pastor, suspirar. No, pero dice derribar, destruir, desfallecer, acabar, perecer, exterminar, secar. Malón y Kelión. Hermano, yo me pongo a pensar, ¿cómo le fueron a poner esos nombres a sus hijos? Por eso, hermano, hay que pensar en un nombre que le traiga bendición a sus hijos. Pastor, ¿y qué pasa si el nombre que a mí me pusieron no me gusta? No se preocupe. Cuando nos presentemos ante el Señor, dice que nos van a dar una piedrecita blanca con nuestro nuevo nombre. Y ahí pues ese nombre solo lo sabe el Señor y el que recibe la piedrecita. Y si de repente el nombre que tiene no le gusta, pero es que ¿por qué no le gusta su nombre? Ay, pastor, es que ¿cómo se llama? Judas. Nadie tiene confianza en mí, pastor. Ay, ay, ay. Usted ya está pensando en otros nombres, ¿verdad? Ya ve cómo es, ¿verdad? Los nombres ministran, iglesia. Los nombres tienen un poder y ministran. Por eso Dios llama a las cosas que no son como que si fueran también, ¿verdad? Ahora entiendo por qué de repente a veces vemos en la Biblia algunos momentos cuando les cambian el nombre, ¿verdad? Usted sabe que estaba muriendo, ay, se me escapa el nombre, tal vez me recordás, que le dijo, te vas a llamar Vanoni, ¿verdad? Y el papá llegó, no, porque Vanoni es como hijo de mi angustia, hijo de mi muerte. Él se va a llamar Benjamín, mi hijo de mi mano derecha. Y murió la mamá. Porque en su angustia le puso, a este patojo que me hace sufrir se va a llamar. No pensó en la administración, ¿verdad? Yo le he dicho que en el trabajo que yo tenía antes, ¿verdad? Me llegaban personas con nombres. ¿Y cómo se llama? Usmail. Yo me llamo Usmail. Usmail. Entonces, cuando yo lo miraba, ¿verdad? ¿Y dónde aquí me lo pusieron? Aquí. A mi mamá le gustó y a mi papá Usmail es US Mail, ¿verdad? Pero Usmail así junto. Y otros, ¿y cómo te llamas? Usnavi. US Navy, ¿verdad? Mire, y aunque parezca cómico, es cierto lo que le estoy diciendo. No, yo vi a muchos, le voy a decir uno más solo para que, dígame otro, pastor. Ahorita se lo voy a decir. Llega un muchacho y cuando yo le miro el nombre, dije, yo le tengo que preguntar, dije. Porque se llamaba, mira, hasta se me olvidó. No, se llamaba Neil Armstrong Pérez. Usted sabe que Neil Armstrong fue el primer hombre que dicen que puso su pie en la luna, ¿verdad? Y entonces le tomé la foto, su pasaporte y todo, ¿verdad? Y cuando le dije, mire, solo le quiero hacer una pregunta, ¿y cómo es la luna? Y el muchacho me dice, ay, dije, yo pensé que iba a pasar invicto sin que me molestara. Mire el nombre que me ponen mis papás, ¿verdad? Vaya, pues ese nombre no está tan, porque es bien conocido, pero a veces hay nombres que ministran. Por ejemplo, Mara significa amargura, ¿verdad? Y así le puedo decir otros nombres, ¿verdad? Que se derivan de eso. Por ejemplo, Marta, ¿verdad? Que el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada estás. Marta significa, ella fue rebelde. Pastor, ¿me puede decir otro nombre? No, los que me sepan, tal vez, ¿verdad? Pero hay nombres que ministran. Por ejemplo, vaya, el nombre Jesús. Yo se lo he enseñado otras ocasiones. ¿Usted se recuerda qué significa Jesús? No lo que usted cree, sino lo que es, que significa en el griego. Jesús significa Jehová salva. Qué bonito nombre, Jehová salva.
Bueno, pero como no estamos viendo los nombres, si quieres saber qué significa su nombre, me pregunta después, ¿ok? Ay, ay, ay. Dios mío, no puede ser, ya se me terminó el tiempo. Perdóneme, no me había dado cuenta. Yo espero que esté recibiendo bendición y que esté aprendiendo esta noche. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, tal vez para ir concluyendo, ¿verdad? Si Belén, si en Belén, que era la casa del pan, no había ni alimento, ni comida, ni abundancia, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Debíamos recordar la promesa de Dios. Por favor, Katy, puedes buscar Deuteronomio capítulo 8 y verso número 3. Deuteronomio 8 y verso número 3. Hermano Wilmer, búscate Malaquías 3:10. Con esto voy a terminar. Hermano Arturito, busca 2 de Corintios 9:6. Hermana Margarita, busque 2 de Corintios 9:7 y 8. Ok, entonces quiero recapitular, quiero concluir con esto. Identificamos que no se tenían que salir de la casa de la abundancia aunque hubiera problema. Identificamos el problema, que el problema era que había hambre, literal, pero también en lo espiritual había escasez de palabra de Dios. Entonces ahora estamos viendo qué era lo que tenían que hacer. Y ya vimos que se tenían que quedar, se tenían que confiar en Dios, pero como dice Deuteronomio 8:3. Sí. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. O sea, de que no vive solo de pan, sino de las palabras, de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces identificamos el problema, que era el hambre, ¿verdad? El hambruna. Ahora, ¿cómo hacer para que no haya hambre? Para que haya abundancia de alimento, porque eso es lo contrario de la hambruna, abundancia de alimento. ¿Cómo? ¿Cómo dice hermano Wilmer? Malaquías capítulo 3 y verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobre y abunde. Pero mire, hermano, a mí me parece bien impresionante, porque cuando hay escasez de alimentos, la Biblia dice, traigan íntegro, dice otras versiones, ¿verdad? Su diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Para que haya alimento. Usted se recordará que en la antigüedad literalmente llevaban comida. Ahora es espiritual. Ahora, hermano, lo que usted trae a la casa de Dios en las esferas celestes abre las ventanas de los cielos y provoca, dice, probadme en esto, dice el Señor, si no te voy a abrir las ventanas de los cielos, para que te caiga una bendición hasta que sobre y abunde en ti. Pruébenme en esto, probadme en esto. Y muchos no prueban al Señor en eso. Muchos, como Elimelech, dijeron, no, esto se me va a acabar, no, mejor yo me quedo con lo mío. Bueno, te va a durar lo tuyo, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pero si tú haces lo que la Biblia dice, el Señor te va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Le da un aplauso a usted, al Señor. Si lo cree, ¿verdad? Aleluya. Ok. Porque probablemente ahorita ya le caí mal a algunos, ¿verdad? Pero estamos hablando la palabra. ¿Cuántos quieren que haya alimento en su casa? Bueno, ya vio una de las cosas, ¿verdad? Mano Arturito, creo que te dije, ¿verdad? 2 Corintios 9:6. ¿Cómo dice? Dice, acuérdense de esto, el que siembra poco,
poco cosechará. El que siembra mucho, mucho cosechará. Los principios, ¿verdad? Los principios del Señor. En la antigüedad, bueno, ahí literalmente habían algunos que sembraban poca semilla, y entonces salía poco. Pero había otros que sembraban semilla y tiraban semilla. Y de repente empezaba a crecer por todos lados la semilla. Ahora, en este tiempo, ¿verdad?, la manera en que usted y yo sembramos es la manera en que cosechamos. Le voy a decir otro verso, dice, no os engañéis, dice. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Verdad? De repente hay alguien, ¿verdad?, que dice, bueno, aquí traigo mi ofrenda y viene preparado y se confundió de bolsa, ¿verdad? Y cuando saca, ¡ay, Señor, te reprendo! Y se cambia, ¿verdad? Regresa a George, ¿qué? No, a Benjamin Franklin, ¿verdad? Y saca a George Washington, fan, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, y en realidad no es la cantidad, sino que es la forma. Pues dice, el que siembra, ¿cómo dice? Escasamente cosechará. Porque puede ser que para algunos escaso sean $100. Ay, pastor, sí, de eso soy yo, pastor, así quiero ser. Como salió en YouTube, ¿verdad? Sale hablando un muchacho y él dice literalmente, perdón que ya me pasé, pero este mensaje que estoy dando no es para los millonarios. Los millonarios ya pasaron de moda. Este es un mensaje para los billonarios. Si tú eres un billonario de verdad y existes, yo necesito $1,000,000. Para los millonarios no, a los billonarios. Y que, hermano, un billonario va y le da un millón. Para él $1,000,000 no es nada. Tiene billones de dólares. ¿Usted sabe cuánto es un billón? ¿Cómo? 1,000,000,000. O sea, uno. Es como sembrar escasamente para él, ¿verdad? De esos escasos queremos, ¿verdad? Bueno, y como le digo, no es la cantidad, sino que ahí vemos la acción, ¿verdad? Escasamente o abundantemente. Ok, y por último, ¿a quién le dije? A mi hermana Margarita, ¿verdad? 2 Corintios 9, 7 y 8, ¿cómo dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Como está escrito. Amén. Hermano, o sea que ahí lo que está diciendo es, bueno, depende cómo tú des, no lo que des, por favor no me malinterprete. Dice, así Dios te va a abundar y te va a dar tanto que hasta vas a poder darle a los demás. Vas a poder bendecir a los demás. Mire, perdóneme, yo le aseguro que usted, el Señor lo ha bendecido y usted ha podido ayudar a los demás. Ha podido ayudar a los demás. Porque Dios es bueno. Entonces, amados hermanos, nos quedamos entendiendo que no nos debemos de salir de la casa. Si me ayudan con los hermanos de la alabanza, no nos debemos de salir de la casa del pan, aunque venga lo que venga, sino que siempre, hermanos, siempre debemos de aprender a confiar en el Señor. Si usted toma la decisión de confiar en Dios y hacer lo que dice la Biblia, nunca se va a arrepentir. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Entonces lo que necesitamos hacer es poner nuestra confianza en el Señor. Proverbios 3:5, y con este me despido, me gusta mucho, póngase de pie.
Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Porque ese es el problema muchas veces, que nos apoyamos en nuestro entendimiento. No, esto mejor lo hago así, así. Y el Señor ya nos dio las claves, ¿verdad? Las pautas, ¿cómo? Entonces ya depende de cada quien, de cada uno de ustedes. Pero lo que el Señor quiere es bendecir la familia. No nos salgamos de la casa del pan, sino aprendamos a estar en la casa, a mantenernos en la casa del pan, en la casa de la abundancia. Aunque quizás vengan tiempos difíciles, el Señor siempre va a estar contigo. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y pone a su casa en las manos de Dios? Le dice, Señor, te pido por mi casa, te pido, Señor, que nos ayudes en todo tiempo, Señor. Mira el corazón de tu pueblo, Señor. Que la palabra sembrada hoy lleve fruto abundante en cada uno, Señor. Y que produzca al 100 por 1 en cada vida, Señor, por favor. Te lo suplico, Señor, desde ya, Señor. Por favor, Padre, desde ya yo te suplico que tu Espíritu Santo lleve la palabra de bendición, Señor, en el nombre de Jesús, y la haga crecer en el corazón de tu pueblo, Señor. Ahí nos queremos refugiar, en tu presencia. Ahí queremos descansar, Señor, porque sabemos que ahí va a venir el sonido de tu voz, Señor. Ayúdanos a que nuestros oídos estén destapados, Señor, por favor. Creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Por eso, Padre, ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad en ti. Gracias, porque tú eres el que nos ayudas en todo tiempo, Señor. Yo como pastor bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que si están pasando por cualquier necesidad, por angustias, venga tu presencia, venga tu provisión, venga tu palabra, Señor, socorriendo, ayudando, levantando, restaurando, proveyendo lo que se necesite en cada familia, en cada corazón, Señor. Que huya la enfermedad, que huya la escasez, que huya la angustia. Si ha caído en tinieblas, que venga la luz admirable de Cristo, Señor. Si tal vez hay débiles, que venga fortaleza de parte tuya en tu pueblo, Señor. Padre, por favor, si tal vez tienen hambre, Señor, de palabra, sácialos con tu palabra, Señor, por favor. Que no haya quien quede escaso, sino que sean prosperados, Padre, porque tú amas, Salvador alegre. Oh, Rababa Brasaya. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le cantamos a la fidelidad de Dios con su corazón? Dígale. Tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Lo confesamos esta noche, Señor. Es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu favor, Señor. Te pido, Padre, que donde quiera que vaya tu pueblo sea bendecido, sea guardado, Señor. Y que tu Espíritu Santo haga crecer la semilla de tu palabra en cada uno, Señor, hasta que crezca, Señor, y dé fruto abundante al 100 por 1 sin que se desperdicie nada, Señor. Así bendecimos y despedimos en paz a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Dale esa ofrenda de palmas. Que el Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Cristo vive.